a comenzar a grabar No hay problema. y les hago la presentación, que sería la sesión correspondiente a este modelo que se llama conversación literaria, que es una metodología que tiene ya una historia bastante larga, ¿no? Pero básicamente la que vamos a ver es el modelo de un autor que se llama Aidan Chambers, que tiene este libro que se llama Dime, ¿no? Es un libro muy, muy interesante para profesores. Él construye su modelo entrevistando a muchos profesores sobre lo que son sus buenas prácticas en el fondo, ¿no? Él trata como de rescatar las buenas prácticas lectoras, las experiencias que a los profes les han servido cuando han trabajado lectura con sus estudiantes, para fomentar la lectura, para incentivarla. Entonces, en el fondo, su libro es un compendio como de experiencias de las Mm, cuales él llega al final a un modelo de cuál podrían ser una alternativa para que los profesores puedan seguir manteniendo una práctica que pueda darles buenos resultados. Y él, su modelo en realidad tiene que ver con conversar. Entonces, por eso dice que hablar bien sobre libros es el mejor entrenamiento para hablar bien sobre otras cosas, ¿no? mm, Y es la idea de conversar, digamos, de incentivar la conversación y por tanto la expresión hablada, ¿no? Entonces, la importancia de conversar y conversar bien, porque esta sería una conversación dirigida, ¿no? No es una conversación espontánea, ¿no? Como la que uno tiene cuando se junta con los amigos y uno empieza a hablar. No, en este caso sí que estamos hablando de una metodología que sirve para la didáctica de la clase, que se puede ocupar, bueno, la ocupamos en lectura porque partió desde la lectura, pero se puede aplicar en un montón de otras asignaturas, em, porque justamente es guiar una conversación para que los niños puedan ir expresando sus ideas, sus pensamientos de una manera libre, ¿no? Entonces supone una interpretación colectiva y requiere la expresión ordenada, coherente y convincente de ideas complejas, ¿no? Entonces por eso se necesita la guía de, en este caso, el adulto facilitador o facilitadora, ¿no? Permite expresar conflictos vitales. Un tema importante es que aparecen en estas conversaciones literarias eh, conflictos vitales, temas profundos, y eso es lo que de alguna manera hace que la metodología tenga una permanencia en el tiempo. Y me preguntaban al principio de año sobre la educación emocional y todo aquello. Bueno, esta es una metodología justamente pensada de esa manera, ¿no? En que se rescatan mm. justamente aspectos vinculados a esos temas. Permite compartir y contagiar el goce por la lectura o de la lectura porque se basa siempre en una lectura y es una herramienta decisiva para el aprendizaje y el fomento lector, que ha sido muy probada a nivel internacional. Adam Chambers propone un círculo virtuoso de la lectura, ¿no? Y ese círculo parte con el hecho de que uno como mediador, mediadora de lectura, selecciona, ¿no? Cuando hablábamos el otro día respecto del uso de las bibliotecas, cuando hablábamos respecto de las bibliotecas digitales, cuando ya hablábamos de Ranopla, yo les decía que Ranopla les podía ayudar a ver dónde están los libros, cuáles bibliotecas digitales de Chile se pueden encontrar. Eso tiene que ver con la selección, porque es muy importante no solo que a uno le guste como mediador a lo mejor un libro, sino la disponibilidad de aquel libro, la accesibilidad y la presentación de ese libro, ¿no? Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Entonces, claro, siempre hay que mirar, como decíamos la vez pasada, lo que existe en la biblioteca de la escuela y eso poder armar quizás un catálogo o digamos una cartografía sobre cuáles son los accesos posibles que tienen los niños y las niñas, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que Ranopla les podría ayudar a armar un plan lector sin tener perdón, que no sea estricto en términos de fechas, hace que sea de una manera mucho más aleatoria, entonces los niños a lo mejor pueden encontrar el libro número 5 del plan lector que ustedes diseñan, e igual al procesarlo en la plataforma, a ustedes igual les va a quedar el registro de lo que los niños han leído. Entonces, eso es una manera de ir llevando la secuencia.
Em, Luego está la selección que ustedes realizan. Luego, si seguimos las flechas, va la lectura, es decir, la lectura que realizan los niños, niñas y ustedes mismos. Claro, hay que tener un tiempo para leer, ¿ya? Idealmente, si se hace un taller, quizás leer en voz alta en el mismo taller, como el ejercicio que nos mencionaba don Oscar recién, que era importante la lectura en voz alta, sí, hay que estimularla, ¿no? Y la lectura también personal, la lectura de uno mismo, ¿no? Entonces, los clubes de lectura en ese sentido ayudan a tener como estos espacios donde uno puede leer uno mismo y ir al club o a la sesión que se deje como club para conversar sobre el libro, ¿no? Y la metodología que vamos a ver, que estamos viendo ahora, es una metodología que puede permitir esa conversación de una manera dirigida, ¿no? Y lograr objetivos reales, ¿no? Y lo ideal o lo que pasa normalmente es que la respuesta de los lectores, las lectoras, en este caso niños y niñas, es que con la conversación más informal, pero que tiene una guía, eh, hace que los niños quieran disfrutar más, ¿no? Vuelven a leer los libros o vuelven a hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, eso es algo que ha sucedido ocupando esta metodología. De acuerdo con Aidan Chambers, cuando hablamos sobre libros compartimos básicamente tres cosas, ¿no? El entusiasmo, ¿no?, que uno tiene, ¿no?, del libro en cuestión, los desconciertos y también las dificultades en el fondo. En ese sentido, desconcierto como dificultades, y las conexiones que uno puede hacer tanto de manera personal como hacia afuera, con el contexto, con las experiencias que uno ha tenido, pero también con la experiencia de mundo, ¿no? De un punto de vista quizás más antropológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perdón. Em, y en las conexiones hay tres tipos de conexiones como que saltan a la vista de inmediato, ¿no? Las conexiones dentro del mismo texto, ¿no?, que se llaman conexiones intratextuales, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que normalmente uno hace para elucidar que en los estudiantes esa conexión es si observan si hay una repetición, ¿no? Si hay algo que se repita dentro del texto, ¿no? Con otros textos, conexiones que se llaman intertextuales, ¿no? Se ha puesto muy de moda en este último tiempo la intertextualidad, se habla mucho de este tema. Entonces, en la práctica, uno la utiliza de esta forma, ¿no? Buscando conexiones dentro del texto como conexiones con otros textos, ¿no? Entonces, claro, una pregunta que uno puede hacer ahí es, ¿hay algún personaje o hay algo de este libro que se parezca a otro que hayan leído antes o a otra, o a una película? En fin, ya uno puede ampliar el contexto, ¿no? Y con el mundo, ¿no? ¿Te ha pasado algo parecido a ti dentro de lo que leíste? ¿Alguna experiencia que sea parecida o a alguien que tú conozcas que le haya pasado algo similar? Bueno, esas tres conexiones aparecen en esta metodología de manera muy evidente. Bueno, las conversaciones literarias tienen que ser mediadas, ¿no? Mediadas por un adulto, ¿no? Después de haber leído junto a los niños y las niñas, eh, y que exista una cierta periodicidad, ¿no? Yo les decía con respecto a los clubes de lectura, a lo mejor una alternativa es juntarse una vez al mes, ¿no? O incluso una vez en el trimestre, ¿no? Hacer el club de lectura donde los niños han estado leyendo tales libros, ustedes con Ranopla pueden hacer ese seguimiento, por ejemplo, dicen ya, la mayoría del curso ha leído estos libros, ok, vamos a reunirnos a hablar sobre esos libros, ¿no? Entonces, el club de lectura es, aplicando esta metodología en la práctica, guiar la lectura que ya los niños han hecho, ¿no? Y motivar, por ende, a los niños que no han leído esos libros. Ahí van a aparecer entonces las cosas interesantes y que pueden motivar a estos otros que no han leído todavía esos libros. A lo mejor ellos han leído otros, entonces en el mes siguiente el grupo que ha leído otros libros pueden compartir la experiencia, ¿no? Pero eso es la mediación.
y que esas conversaciones sean desinhibidas, ¿no? Y cuando decimos desinhibidas realmente es eso, o sea, dar libertad para hablar con toda franqueza y, por cierto, respetuosas y en un ambiente protegido, ¿no? Es- ¿Se ve bien o no? ¿Están escuchando bien? Se ve bien y se escucha bien. Ah, muy bien, gracias. Em, la metodología se llama Dime porque justamente lo que se busca es que los niños hablen, ¿no? Entonces hay que erradicar, y esto es un ejercicio súper difícil para los profesores y profesoras, me incluyo, es un ejercicio difícil para nosotros salirnos nosotros de nosotros dar la respuesta o de nosotros dirigir la interpretación, ¿no? Aquí se trata de que nosotros nos anulemos en ese sentido, que lo único que hagamos es facilitar y ser mediadores, ¿no? Entonces, evitar todas las preguntas que son el por qué, el cómo, ¿ya? eh, o las preguntas que tengan que ver directamente con contenido del libro, ¿no? ¿Por qué? Porque son preguntas que aparecen como examinadoras, incluso agresivas a veces, ¿no? A veces pueden ser demasiado abarcadoras. Y preguntas en el fondo que la tentación que uno tiende es a que apuren el juicio sobre el texto, ¿no? Apurar la interpretación, porque como hay un tiempo acotado en la clase, entonces uno trata así como de conducir, de conducir para que los niños lleguen a la conclusión que uno cree que es la correcta. Y no es así. Esta metodología obliga a que uno se mantenga como un poco fuera, ¿no? Un poco distante. Pero que conduzca la conversación. Y eso es lo difícil, ¿no? Y es el ejercicio que sin duda es complejo y que me gustaría compartir con ustedes. Em, entonces, hay que reemplazar siempre por el dime o dígame o el cómo lo sabes, em, de manera que se invite a los niños, ¿no? A dar una opinión, a decir qué les pareció, qué les sugirió, qué relación pudieron hacer, qué les gustó, qué no les gustó, ¿ya? Y construir de a poco, todos juntos, una interpretación y que además no hay una interpretación única, ¿no? Sino que pueden haber varias, ¿no? Y dentro de eso no hay una que sea mejor que la otra, no hay una respuesta correcta. Y esto también es un ejercicio difícil porque todo el sistema nos está machacando, sobre todo a los profesores y profesoras, que tenemos que dar la respuesta correcta, pensando, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas, en el CINCE y todo aquello, ¿no? Entonces, por eso en Ranopla, en realidad ustedes esa parte la tendrían en Ranopla. Ranopla les pone las preguntas y les dice a los niños respecto al contenido mismo, ¿no? Pero en la conversación que pueden tener en la clase, eviten eso, ¿no? Entonces, el objetivo de la metodología es que en la clase o en la instancia en que ustedes puedan conversar con sus estudiantes, ahí se dé apertura para que ellos hablen y ellos den su opinión. Y lo que es correcto o incorrecto, las interpretaciones más cercanas, menos o menos cercanas, eso déjenlo para los contenidos, por ejemplo, de la plataforma que les va a obligar a los niños a preguntarse sobre los contenidos, o sobre lo cognitivo, por decirlo de alguna manera. Pero en el encuentro personal, quizás lo que hay que intensificar es justamente el encuentro emocional, la posibilidad de un trabajo emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido, mediadores y mediadoras somos facilitadores, ¿no? Entonces, cedemos, ahí va pasando el señor del helado, eh, ya pasó. Cedemos el protagonismo al estudiante, ¿no? Y eso es lo fundamental. Y en este contexto se favorecen diversas intervenciones y expresiones, y lo que hay que ordenar es eso, ¿no? Las intervenciones, los turnos, ¿no? Y como profes o como mediadores podemos ofrecer andamiajes oportunos para, de alguna manera, dejar registro de lo que los niños y las niñas dicen, ¿no? Y ser muy observadores y observadoras, ¿no? La observación activa y ahí uno puede notar lo que los niños van estableciendo, ¿no?
y qué desafíos o digamos qué aprendizajes, mejor dicho, se van conectando con los contenidos, con lo formal. Ahí uno puede hacer el link, pero los niños no tienen por qué hacerlo. Ese andamiaje lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y por supuesto ahí hay un aprendizaje que es más activo porque es conjunto, ¿no? El rol del mediador, continuando con el rol del mediador en el enfoque DIME, importante es la selección de los libros, ¿no? Del cual se conversará, ¿no? Haber leído el libro de manera atenta, tener una claridad y ojalá compartir un libro que a uno le guste, porque eso también se comparte el entusiasmo y en la medida que uno quizás no está tan secuestrada por el mandato del ministerio de cuál es el currículum y cuáles son los libros que están aceptados y cuáles no, si uno es capaz como de mediar con respecto a eso y a lo mejor elegir libros que a lo mejor no son tan conocidos, pero que sí dan una buena alternativa, una buena experiencia, eso sin duda que es algo necesario. En realidad el ministerio da un abanico curricular bastante amplio con respecto a la lectura, entonces hay mucha flexibilidad. Entonces cuando los profes dicen, no, pero es que lo que nos propone el ministerio siempre es algo tan fome y es difícil y no sé qué, en realidad hay para buscar ahí. Solamente con eso ya hay una gran alternativa y una gran abanico de posibilidades y que en ese sentido el mediador o mediadora ojalá tenga pasión por lo que está expresando, ¿no? Entonces, es súper importante que uno lea un libro que a uno le gusta, ¿no? Si uno no le va a poder contagiar el entusiasmo a los estudiantes, eso de ninguna manera. Y lo que hacemos normalmente los profes es elegir los libros que el plan lector del ministerio nos propone o el plan lector de las editoriales, porque esa es otra mala costumbre que hemos empezado a tener hace mucho tiempo, sobre todo en las escuelas privadas, ¿no? En que las editoriales venden el texto escolar y venden el plan lector. Entonces venden los libros de esa editorial. Y es así que el 70% de los niños chilenos están leyendo 2 o 3 editoriales, no más que eso, ¿no? Entonces, la apertura, la posibilidad de conocer otras cosas, de conocer a otros autores, de conocer otro tipo de obras, no existe o muy, muy limitada. Entonces, por eso es súper importante que nosotros nos creamos lo que queremos manifestar, ¿no? Que los profes nos confiemos en lo que nosotros creemos que es importante, ¿no? Y por eso lo podemos transmitir de una manera convencida, ¿no? Enunciar lo obvio, sí, porque es bueno que los niños puedan preocuparse de las cosas que son, entre comillas, más profundas. Lo obvio, lo evidente, mejor que lo enunciemos nosotros, ¿no? No sé, por decir un ejemplo. Es obvio que hay una información en la portada que a lo mejor sea significativa para la lectura. A lo mejor es bueno que nosotros lo digamos y no estar esperando que los niños lo descubran, porque es obvio. Dejemos que los niños descubran aquellas otras cosas que no son tan obvias. Ahí está la gracia, ¿no? Porque si los niños van a descubrir lo obvio y nosotros les vamos a estar dando la receta de lo que no es tan obvio, ninguna habilidad lectora se va a desarrollar, porque le vamos a estar dando siempre la facilidad, o digamos, le vamos a estar dando la tarea hecha, ¿no? Lo importante es que los niños descubran aquello que no es tan obvio. Y lo obvio lo podemos decir, lo podemos mostrar, lo podemos hacer notar, ¿ya? También es importante no revelar la opinión que uno tiene sobre el libro, ¿no? Y esto, insisto, también puede servir para otro tipo de actividad, entonces a lo mejor una película, una obra de teatro, etcétera, cual sea la actividad que se realice en la escuela, un trabajo científico, etcétera. Claro, eh, uno tiene que elegir aquello que a uno le gusta, eso es importante, pero si uno va a estar como haciéndole la campaña, tampoco es correcto, ¿no? Tratar de mantener esta distancia y esta suerte como de objetividad que uno sabe que no es así, no es total, pero sí que es importante. Ayudar a los niños a escucharse atentamente entre sí, eso es quizás lo más importante, y llevar la conversación de regreso al libro siempre, ¿no?
O sea, por más que a lo mejor nos vamos como en la volada y surgen cosas interesantes, que los niños hacen conexiones increíbles, cada vez que yo he hecho esta actividad con estudiantes, los niños empiezan a hacer unas conexiones increíbles y empiezan a relacionar con un montón de cosas que uno ni se hubiese imaginado. Y resulta que nos olvidamos del texto que nos dio el punto de partida. Entonces, siempre tratar de volver al texto, eso es importante. Y ahí está nuestro papel como mediador. Ayudar a niños y niñas a precisar sus respuestas cuando no son lo suficientemente claras, en ese sentido, pero no llevarlos a la respuesta que nosotros queremos, sino que la respuesta que ellos están dando, pero quizás ayudarlos a precisarla mejor. Y sintetizar, ¿no? Para ir ordenando la información, para ir enfatizando ciertas cuestiones, para consolidar ese saber. Bueno, básicamente el modelo DIME consiste en estas 4 preguntas claves. Después que se ha leído, se pregunta, ¿qué te gustó? La otra pregunta que se hace es, ¿qué no te gustó? ¿Ya? Luego, ¿qué te llamó la atención o qué te desconcertó? Y luego, ¿qué patrones o conexiones encontraste? ¿Qué cosas se iban repitiendo en el libro? O cosas que se repetían en el libro pero que tú las conectas con otras cosas de la vida, de tu vida, etc. Básicamente. Ahora, la manera de hacer esto, pueden haber varias maneras, ¿no? Eh, Hay profes que ponen las preguntas en el pizarrón y, y dejan que los niños respondan por escrito y pongan composite, por ejemplo, lo que les gustó y que lo comenten luego, ¿no? Después hacen la sesión, digamos, plenaria donde los niños hablan de lo que les gustó. Luego ponen post-it en qué no te gustó. ¿Por qué lo hacen así? Hay profes que lo hacen de esa forma para, digamos, para que los niños ganen confianza, porque si los hacen hablar al tiro, a lo mejor los niños no van a querer participar o lo van a estar un poquito más, quizás más callados. Entonces, al escribirlo, eh, como que de alguna manera obliga a que luego tengan que participar. Eh, y luego el qué te llamó la atención y luego las conexiones. Entonces, esa puede ser una alternativa. La alternativa que yo generalmente ocupo, dado que siempre es corto el tiempo de la sesión, es hacerlos hablar de inmediato. O sea, ¿qué te gustó? A ver. Y ahí empezamos a conversar. Según lo que los niños vayan diciendo, uno no tiene que responder, sino que tiene que darle la palabra a otro, ¿no? Ordenar los turnos en ese sentido. Pero uno no dice si lo que te gustó es correcto, lo que no te gustó también. No, no hay respuestas correctas, ¿no? Sino que más bien es que los niños empiezan a hablar, ¿no? Con estas 4 preguntas. Y solamente con estas 4 preguntas, estas que son las preguntas como base, ¿no? Que son las básicas, ya uno puede darse cuenta el nivel de comprensión que los niños obtienen con los libros, ¿no? O sea, cuando ya los niños son capaces de hacer conexiones muy complejas, ahí uno se da cuenta de inmediato que los niños han tenido un nivel de comprensión bastante más profundo y que no, y que no se revela solo con la pregunta de eh, quién es el personaje principal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Insisto, eso está en los test de Ranopla. En Ranopla ustedes pueden preguntarle ese tipo de cosas a los niños y ahí el niño va a contestar con respecto al conocimiento o digamos a la lectura sí, en sí, el contenido mismo. Pero en este punto la conversación a ustedes les va a poder permitir darse cuenta a qué nivel de metacognición están llegando los niños. ¿Sí? Eh, como, como sugerencia, ¿no? Eh, las, se puede ir anotando las respuestas para que ustedes también vayan guiando la conversación de una manera más sistemática, ¿no? Estas 4 preguntas sirven para abrir una conversación. Normalmente, según mi experiencia, se plantea la pregunta y los niños empiezan a hablar solos. Ya de ahí uno casi que no tiene que hablar, ¿no?
Em, También sirven para recoger las primeras impresiones, ¿no? Permiten compartir el entusiasmo. También cuando hablamos de lo que no te gustó, el desconcierto y también cuando preguntamos por lo que llamó la atención o lo que les desconcertó también, el desconcierto, ¿no? Lo que no se esperaban en realidad, ¿no? Y las conexiones. Sobre todo con las conexiones ya empiezan a aparecer un montón de elementos más metacognitivos. Puede ser aplicado para cualquier libro o lectura, no requiere una preparación, no requiere que ustedes armen una tremenda clase, ¿no? Con tener estas 4 preguntas ya van a generar en los niños interés, ¿no? A partir de las respuestas más recurrentes, se puede como profundizar quizás en algunos temas, ¿no? Y ahí, según cómo se vaya dando la conversación. Quizás esa es la parte más difícil, porque como estas son conversaciones libres, y estas son preguntas de base, pero la conversación o lo que surja es libre, entonces, claro, uno no tiene como la posibilidad de controlar demasiado. Entonces, fácilmente se te puede ir de las manos, ¿no? O puede, digamos, distraerse demasiado e ir demasiado hacia otros temas, ¿no? Eso puede suceder. Y por eso quizás es importante el ejercicio que hacen muchos profes de anotar en la pizarra, ¿no? Poner post-it, porque con eso se va ordenando, ¿no? Así no perdemos de vista las preguntas y no perdemos de vista la motivación por la cual estamos conversando. Ok. Em, Ahora, el segundo momento, estas son las preguntas iniciales que llamamos las del primer momento. El segundo momento ya son más libres las preguntas porque van a surgir, o los temas van a surgir a partir de lo que los mismos lectores digan, ¿no? Entonces sirven para profundizar, ¿no? Y ahí uno puede aplicar cuestiones ya más como más de buscar más información, ¿no? Eh, Más allá de las 4 preguntas iniciales, ya preguntar, bueno, ¿tienes alguna experiencia que sea parecida o conoces a alguien que haya vivido alguna experiencia similar? Y ahí las conexiones se hacen más profundas y más personales o también con respecto a cuestiones de mundo, ¿no? Y eso, por supuesto, adaptado a los niveles en los cuales están los niños. Yo he hecho este taller, estas, eh, estas conversaciones literarias con niños eh, de, de primero básico hasta niños de octavo. Y también lo he hecho en enseñanza media. Y lo he hecho con adultos, ¿no? De hecho, el libro que les quiero mostrar es un libro que lo trabajé con personas de la tercera edad, ¿no? Con adultos mayores. Y, y es increíble el nivel se puede adaptar para todo, ¿no? Y salen un montón de experiencias distintas según las edades, ¿no? Por supuesto, ahí es lo que se enriquece, pero la metodología se puede aplicar a distintas edades y para distintos libros e incluso un mismo libro para distintas edades. Uno normalmente tiende a elegir los libros pensando en la edad y dice, bueno, pero claro, un libro para niños de básica, que sea con un vocabulario sencillo, que no les cueste. Sin embargo, mi experiencia con el libro que les voy a mostrar la he aplicado en niños de básica, media y personas adultas y es el mismo libro. Y ha funcionado perfectamente en todo nivel. Así que más que uno mismo limitarse con el nivel de lectura, es mejor pensar en la libertad de elección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me podrías explicar o explayarte un poco en el tercer punto? También son iguales para todos los libros. Claro que digamos, lo que acabo de decir, ¿no? Que la experiencia de la conversación, si bien puede ser muy libre, ¿no? Porque según lo que vayan respondiendo, no requiere una preparación en ese sentido tan profunda, ¿no?
porque te van a aparecer preguntas o, digamos, respuestas que tú no habías imaginado. No puedes controlar todas las posibles respuestas que surjan. Entonces, esa experiencia es igual para todos, ¿no? Ahora, la riqueza de esa experiencia es distinta para cada persona o para cada grupo, ¿no? Pero las preguntas pueden ser iguales para todos y así van profundizando y cada respuesta va a ser distinta. Entonces, de alguna manera ahí hay que improvisar, o sea, hay que tener un justo equilibrio entre Sí, la preparación que uno hace porque uno lee el libro previamente y, digamos, uno porque a uno le gusta, porque uno quiere enfatizar ciertas cosas, pero lo que surja en el momento es mucha improvisación y ahí hay que tener esa capacidad de equilibrar ambas cosas, ¿no? entiendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es igual siempre, ¿no? Em, ejemplo de preguntas generales para este segundo momento, ¿no? ¿Has leído alguna vez otra historia como esta? La primera vez que viste el libro, ¿cómo te imaginaste que iba a ser? ¿No? ¿Has leído este libro antes? ¿No? Si tú escribieras este libro, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le dirías a tus amigos sobre el libro? ¿No? Y ahí las actividades que pueden surgir pueden ser muchas, ¿no? En esta última pregunta que acabo de poner como ejemplo, claro, a lo mejor ahí hay que pedirle a los niños que hagan reseñas, tal vez los niños pueden redactar cosas, ¿no? Ahí ya lo pensamos ya en un segundo momento que puede ser a lo mejor una otra clase, otro momento, o puede dejarlo como una tarea, etcétera. Que son momentos ya, preguntas que tienen que ver más como con la profundidad en que cada persona, valga la redundancia, profundiza en los contenidos, ¿no? ¿Hay algo de lo que sucede en el libro que te haya pasado a ti? ¿Lo sorprendió algo de lo que dijeron sus compañeros a propósito del libro? ¿Ya? Después de todo lo que hemos dicho, ¿qué es lo más importante del libro para ti? ¿Ya? Ahí ya entramos como en las preguntas que pueden ser, entre comillas, más dirigidas por ustedes, ¿no? Que según lo que te contesten, pueden haber como comentarios con todo el grupo, ¿no? Eh, pasando de estas primeras cuatro, que son las básicas, insisto, con esas cuatro solamente, incluso trabajando solo con esas cuatro, ya se puede generar un nivel de metacognición bastante importante. Si ustedes quieren profundizar en ese nivel de metacognición, pasan a este segundo momento, ¿ya? Donde pueden profundizar en algunos temas, ¿no? Aquí puse ejemplos, pero pueden ser preguntas según el libro y según lo que los mismos niños vayan comentando a raíz de las conexiones que realicen. Entonces, ahí ya entramos como en esta suerte como de improvisación, por decirlo de alguna manera, en que hay que tener ese justo equilibrio, ¿no? Y el tercer momento ya es un momento también de ya mayor profundidad, o sea, si quieren como buscar como elementos ya en que realicen actividades los mismos niños más, más profunda, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es un momento en que, o preguntas que pueden permitir conocer como lo esencial, ¿no? Las particularidades de una narración, ¿no? Y ahí a lo mejor podemos entrar en aspectos así como más de contenido formal, como lo que corresponde al currículum, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahí podemos hablar a propósito de esta personalidad o esta identidad del libro, hablar, no sé, pues, de las particularidades que tiene el narrador, ¿no? Por ejemplo, o las particularidades que tiene algún personaje, ¿no? O qué les pareció y ahí emitir como el juicio, la opinión sobre las acciones de los personajes, ¿no? Entonces, esta, esto apunta a rescatar esta personalidad o estos elementos esenciales, ¿no? Esto que identifica a este libro y que lo hace especial, por decirlo de alguna manera. Aquí en este tercer momento uno podría como si a lo mejor jugar un poco más con la idea de las conclusiones, ¿no? De, de hablar de cuestiones así como más, entre comillas, generales, ¿no? Poner temas de discusión, ¿ya? Y en ese punto, por supuesto, no sugerir respuestas. Y aquí sí que quizás sea necesario un poquito de preparación en términos de
que el adulto sí tiene que conocer muy bien el libro que está tratando. Eso quizás sea como lo necesario en términos de una preparación especial, ¿no? No en términos de las preguntas en sí, porque insisto, como que las preguntas van a ir surgiendo a partir de lo que te respondan o de lo que comenten tus lectores, ¿no? En este segundo momento y en este tercer momento, ¿no? Em, algunos ejemplos de preguntas para este tercer momento. ¿En cuánto tiempo sucedió la historia? ¿No? Eso técnicamente se llama el tiempo del relato en comparación con el tiempo de la historia, ¿no? Es una teoría literaria, ¿no? Entonces, claro, todos estos cambios temporales en una obra se podrían tratar en este momento, ¿no? ¿Crees que el personaje X existió de verdad? ¿No? O el personaje X, cómo actúa el personaje X, qué te parece a ti, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esa actuación? Eh, ¿Ese personaje se parece a alguien que tú conozcas? En fin. ¿En dónde sucedió la historia? Bueno, ahí son preguntas de contenido, ¿no? ¿Qué personajes te parecieron más interesantes? ¿No? Entonces ahí entramos ya en las preguntas que tienen que ver, ya que dan cuenta como de las características de la obra en sí, ¿no? Como la personalidad, ¿no? Lo que la hace diferente. Pero que muchas de ellas son obras o sea, que son preguntas que normalmente las hacemos previamente, porque los contenidos del currículo nos obligan a plantear el tema del narrador, a plantear el tema de los personajes, del mundo narrado, etcétera, etcétera, todas esas categorías que son teóricas. Entonces, más bien lo que propone esta metodología es a partir al revés, partir de lo que los niños han percibido y luego llegamos a los contenidos ya al final, ¿no? Llegamos a los contenidos que nos pide el currículo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé, voy a eh, dejar de compartir un momento para verles. Estaba mirando el bosque, te decía. Sí. Sara, ¿alguna pregunta por el chat si quieres para algún comentario? No, súper claro, dice. Ya. Gracias, Sara. Oye, Eh, más que claro, porque creo que es una excelente herramienta de comprensión. Eh, y bueno, como la finalidad última es la lectura como una práctica, como lo que debe ser, digo, una práctica social, ujú, eh, como un intercambio de, de nuestra cultura y de todas las otras culturas a las que podamos acceder. Eh, Me parece también una excelente herramienta para ese fin. Estaba relacionándolo yo con un trabajo que nos vamos a abocar ahora en octubre, noviembre, que curiosamente tiene que ver justamente con el trabajar en la habilidad de reflexionar. mm, ¿Ya? mm, Y sucede a menudo que se entiende el reflexionar como si fuera una acción, ¿ya? mm, No un proceso, digamos, como si fuera, de pronto el profesor dice, ya, ahora niños vamos a reflexionar, claro. ¿ya? Entonces, por 5 minutos reflexionemos. Cierto, sí, pasa Claro, mucho. Sí. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, bueno, un poco lo que hablábamos delante, se simplifica tanto el proceso de aprendizaje, como si todo fueran acciones eh, posibles de ejecutar en un momento y tiempo determinado y además todo al mismo tiempo. Entonces, claro, como este es un proceso de profundización paulatina, ¿ya? De ir compartiendo con otras formas
de representar, otras formas de pensar, otras formas de imaginar, se va efectivamente haciendo una reflexión sobre, sobre la, la, la o provocada por la escucha, ¿ya? Por el intercambio, Claro, más que por estas famosas guías de comprensión, claro. que finalmente solo se producen a la respuesta correcta. Entonces, en ese sentido me parece una excelente herramienta para romper también esta otra creencia que es, incluso lo he visto en documentos, ¿eh? Mm, Que recomiendan hacer como no sé cuántas guías de comprensión, claro, claro, claro. ¿ya? Y en cambio claro, por en ese sentido me parece una excelente herramienta para potenciar y desarrollar el, la reflexión, la interpretación y la reflexión sobre cómo una práctica, sobre todo aquello que le sucede al ser humano. Ujú. Eh, Sara comenta en el chat, dice, va a ser muy importante que esto se lo haga llegar de forma presencial a los colegas. Ciertamente, Sara, sí. La segunda parte del proyecto es justamente poner en práctica esta metodología con los colegas y con los niños. Entonces, por eso yo les decía a principio de año, la segunda etapa es que yo puedo hacer unas sesiones con los niños y los profes. O sea, para que los profes vayan viendo la actividad, ¿no? Y la pongamos como ejemplo. Y luego ellos van a ir en la tercera etapa, ya con los niños, ya con sus cursos, lo van a ir poniendo en práctica y lo van a ir trabajando ya solitos, digamos. Pero una segunda etapa que quizás es como la más larga para mí, creo yo, en términos de lo que para mí significa, es ir acompañando a los profes en este proceso, ¿no? Porque, porque es una metodología que no sé si se la enseñaron en la universidad alguna vez a alguien, yo lo dudo, esto tiene que ver con las actualizaciones en didáctica y no llega a todo el mundo. Entonces me parece que sí, que es una metodología que la podemos trabajar con los profes y con los niños, o sea, para que ahí vaya haciendo en conjunto, ¿no? Entonces, em, a mí me carga como ponerme así como el ejemplo de decir, ya, la vamos a trabajar con los profes y yo les guío a los profes y después los profes lo hacen con los niños. No, me gustaría hacerlo al mismo tiempo, todo junto, para que los profes también sean por una parte, receptores de la metodología, pero ellos también observen cómo pueden luego aplicarla, ¿no? Entonces ellos mismos después Mm. van a ir haciéndolo, pero un ejemplo, es muy fácil mostrar el ejemplo nomás. Yo creo que es bueno hacerlo en conjunto. Entonces, yo ahora les quiero mostrar un ejemplo de un libro que se los muestro, no sé si lo conocen, se llama Voces en el Parque. Es un ejemplo breve porque a lo mejor se podría ocupar un libro más largo y a lo mejor a los niños hacerlos leer, no sé, una novela y juntarse en la clase para comentarla ya una vez que los niños la han leído o la gran mayoría del curso la ha leído. Por eso ahí Ranopla les sirve como para ir haciendo ese seguimiento. Pero como ahora lo vamos a hacer como en la práctica, como sería un taller DIME en la práctica, les muestro este libro, se los voy a presentar, vamos a ir siguiendo la lectura con la presentación y, y luego trabajamos las 4 preguntas clave ahí entre nosotros, ¿ya? Para que lo podamos ver como ejemplo. Entonces, voy a compartirles la presentación. El libro está en la biblioteca escolar digital, eh, Voces en el Parque. Está muy bien evaluado ahí, así que es se puede leer en digital también, ¿no? Que también está esa alternativa. Entonces, vamos a partir. Esa es la primera página abierta.
Voces en el parque, Anthony Brown. Primera voz. Era la hora de llevar a pasear a Victoria, nuestra perra labrador de pura raza, y a Carlos, nuestro hijo. Cuando llegamos al parque, le quité a Victoria su correa. De inmediato apareció un perro callejero y empezó a molestarla. Lo ahuyenté, pero ese animal apestoso la persiguió por todo el parque. Le ordené que se alejara, pero no me hizo el menor caso. Siéntate, le dije a Carlos. Aquí. Estaba pensando que cenaríamos esa noche, cuando me di cuenta de que Carlos había desaparecido. Válgame. ¿A dónde habrá ido? Últimamente hay unos tipos espantosos en el parque. Grité su nombre tanto que me pareció una eternidad. Entonces lo vi conversando con una niña andrajosa. Carlos, ven acá, inmediatamente, dije. Y ven aquí, Victoria, por favor. Regresamos a casa en silencio. Segunda voz. Necesitaba salir de casa, así que Mancha y yo llevamos el perro al parque. Le encanta ir ahí. Me gustaría tener la mitad de la energía que él tiene. Me acomodé en una banca y revisé el periódico en busca de empleo. Sé que no tiene mucho caso, pero no se puede perder la esperanza, ¿verdad? Luego llegó la hora de marcharnos. Mancha me levantó el ánimo. De camino a casa me fue conversando alegremente. Tercera voz. Estaba solo en casa otra vez. Es tan aburrido. Entonces mamá dijo que era la hora de nuestro paseo. En el parque había un perro muy amigable y Victoria la estaba pasando muy bien. Me hubiera gustado pasarla igual. ¿Quieres venir a la resbaladilla? Me preguntó una voz. Era una niña, desafortunadamente, pero de todos modos fui. Era buenísima en la resbaladilla. De verdad, se deslizaba rápido. Estaba asombrado. Los dos perros correteaban como viejos amigos. La niña se quitó su abrigo y se columpió en el pasamanos, así que yo también hice lo mismo. Como yo soy bueno para trepar árboles, le enseñé a ella cómo hacerlo. Me dijo que se llamaba Mancha, un nombre raro, pero ella es muy simpática. Entonces, mamá nos sorprendió, conversando, y tuve que irme a casa. Ojalá que Mancha esté ahí la próxima vez. ¿Estará? Cuarta voz. Papá había estado realmente harto y por eso me dio gusto cuando dijo que podíamos llevar a Alberto al parque. A Alberto siempre le urge que le quiten la correa. Se fue derecho hacia esa perra adorable y le olió el trasero. Siempre hace eso. Por supuesto que a la perra no le molestó, pero su dueña estaba enojada de verdad, la muy boba.
Me puse a conversar con este niño. Al principio pensé que era un poco tímido, pero me cayó bien. Jugamos en el sube y baja y casi no habló, pero después fue un poco más amigable. Como nos reímos juntos cuando Alberto se metió a nadar. Después todos jugamos en el kiosco y yo me sentí muy contenta. Carlos cortó una flor y me la dio. Entonces su mamá lo llamó y tuvo que irse. Se veía triste. Cuando llegué a casa, puse la flor en agua y le preparé a papá una buena taza de té. Y ahí termina Voces en el Parque de Anthony Brown. Ya, ¿qué les gustó? A ver, voy a dejar de compartir para verlos y como Sara responde desde el chat, entonces para poder ver el chat. ¿Qué les gustó? Ya, Sara dice una historia donde están los diferentes puntos de vista. A mí, a mí me gustó que hablan las voces interiores, Ujú. no hay un diálogo ahí explícito. Ya. ¿Qué más les gustó? La diferencia que hace los distintos narradores entre los prejuicios de los adultos y la libertad de los niños. Ya. Sara dice, de los diferentes protagonistas, existiendo las apreciaciones personales de cada personaje, claro, son cuatro voces. Entonces, vemos las cuatro y las cuatro son los personajes, ¿cierto? Que se vinculan en el parque. Y todos tienen una voz, como que cada uno tiene una identidad notoria, ¿no? Bien. ¿Qué más les gustó? Si no hay nada más, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué no les gustó? Siempre hay algo que no gusta o que no le cuadra del todo a uno. Claro, a mí no me gustó la señora. Señora, ya. El primer La señora, personaje, la primera claro, voz, claro. ya. La primera voz ¿Qué no le gustó? discrimina a los demás por sus apariencias, sus formas, no le agradan y trata de escapar de ellas. Ya. Tiene muchos miedos también. Mm, ya. ¿Cómo cuáles miedos? Miedos a esos lugares, como que esos lugares al ser
seguramente al ser público, circulan allí personas que para ella no le son confiables. Mm, Deja ver eso en, en- cuando le entra el pánico o cuando trata de que no se acerque no se relacione el niño con esas otras personas. mm, mm. Sara dice que para los niños y animales no hay diferencia. ¿Eso no te gustó o te gustó, Sara? Lo primero que dices. Ah, eso le gustó, ya. Que, claro, entre niños y animales no hay mucha diferencia, ciertamente. Sí. Y no te gustó lo que, claro, también el primer personaje, claro, cuando dice que ella parte diciendo que el perro es un labrador de raza, y marca eso, de raza pura. Claro. Entonces, ella está marcando ahí una diferencia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no les gustó? Sara, ¿qué no te gustó a ti? ¿Y algo que no te haya gustado? Fuera del primer personaje, que comparto con el colega, dice, la actitud de la primera voz. Claro, ya. O sea, a los dos no les gustó la primera voz, la señora, la mamá de Carlos. Bien. ¿Algo más que no les gustara? A ver, voy a No, volver al texto, volver a la presentación para... oh, perdón. Mm, lo había... Disculpen, lo había cerrado. Ok. Entonces, no les gustó la señora, ¿no? La mamá de Carlos. Eh, ¿Qué les llamó la atención o qué les desconcertó, que era algo que no esperaban de este libro? bueno, ¿Cómo? yo no esperaba la estructura, Ya. no esperaba esa estructura tan interesante. Ahí, he leído estructuras interesantes Mm, y esta es una de las interesantes. La otra interesante que leí, me acuerdo, son los cuentos autorreferenciados, que también me han llamado mucho la atención. ya. Ah, bueno, pero ahí está haciendo una relación con que podría ser motivo de la siguiente pregunta, ¿no? De cuáles son las conexiones, ¿no? Las conexiones, claro. Claro, ahí hay una conexión interesante, claro. Pero dentro del texto, Dentro del eh, texto, claro. algo, o sea, la estructura le llamó la atención, es algo novedoso. Si dentro del texto me produjo una cierta inquietud, la soledad que se aprecia en las cuatro voces eh, Ya. y en el parque mismo. No parece un lugar muy agradable. Ujú. Eh,
se refiere poco, digamos, uno tiene que inferir. Yo por lo menos trato de imaginarme ese lugar como, como una excusa para el cuento, Mm, pero sí puede ser un lugar público, como es público, eh, permite, permite que allí haya muy distintos seres, mm. ¿ya? Y en este caso también animales. Pero cuando habla del lugar mismo, lo deja siempre como en un segundo plano, es como la excusa para que sucedan las cosas. Eso también me llamó la atención. Llamó la atención. ¿Ya? Sara, ¿a ti qué te llamó la atención? ¿O parece que o no te llamó la atención nada? Que puede ser también puede ser una respuesta que nada les haya llamado la atención. Eh, que es totalmente legítimo también, ¿no? Que haya algo que no les, o sea, que no había nada novedoso, ¿no? Em, y la última pregunta, ¿no? ¿Qué conexiones pueden hacer? Dentro del texto, ¿habían cosas que se repetían? ¿Recuerdan algo? Voy a repasar las imágenes para que ahí hay una imagen, ahí. Entonces, el sombrero de la señora se repite harto, ¿sí? ¿Hay algo más que les llame la atención, que se repita? Algo más que me llamó la atención ¿Sí? es que los protagonistas no son seres humanos, son, Gorilas, claro, gorilas, simios, simios, claro. sí, Eso al principio me llamó la son atención. gorilas, Bueno, sí. claro, un- Claro, ahí hay algo que ahí responde a la tercera pregunta, ¿no? Algo que llamó la atención, que no esperábamos. claro, 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 las imágenes de los protagonistas son gorilas, son claro, simios, ¿no? Claro, eso llama la atención, sin duda. sin duda, sin duda. Ya. ¿Algo más que le llamó la atención? Bueno, de las cosas que se repiten, ¿no? De las conexiones. Yo les mostraba, no sé si lo alcanzaron a ver, para recordarles claro, el sombrero de la señora. Eso El sombrero se repite, claro, sí, se repite. claro, Eh, claro. a ver, En- Como, ¿qué otra cosa se repite dentro del texto? O digamos, que llama la atención en los dibujos. A ver, voy a mostrarles una imagen. Fíjense ahí. claro, Ahí hay conexiones que uno puede hacer, ¿no? Claro, claro, como lo sí, estamos viendo en pequeñito en el... Claro, con el libro en la mano se puede mostrar mejor, ¿no? Claro, ahí hay unas pinturas claro. y una se parece, ¿no? A la Mona Lisa, como que se parece a la Mona Lisa y la otra, Sí, me pareció bastante.
Claro, y la otra no sé, no sé, pero también es como el retrato de alguien. Se parece a una de Picasso. Claro, claro. Hay también otras imágenes, ahí hay conexiones que uno puede hacer a nivel de las imágenes, ¿no? Claro, ahí, claro, son sectores distintos de la ciudad que convergen seguramente en ese parque, pero Exactamente. de distintos sectores sociales opuestos. Claro, porque hay que pensar que el papá está en la segunda voz, digamos, está, que es el papá de la niña, está buscando trabajo. Entonces está en Claro, el parque viendo el diario, buscando trabajo. Entonces, cuando trabajo. claro, Claro. ahí se nota un... Y ahí, fíjense, ahí hay algo también que uno le podría llamar la atención en la imagen, Sí, sí, sí. que claro, que los personajes que estaban en los cuadros ahí están bailando, Ujú. ¿no? Ahí esa imagen, ¿a qué les recuerda? King Haciendo Kong. conexiones. King Kong. A King Kong, claro, claro, y ahí uno puede ir encontrando un montón de sorpresas, ¿ah? Porque Sí, ahí en las imágenes uno va, por por ejemplo, supuesto. esa, el árbol podado con la figura Ah, claro, sí, sí, sí. y las nubes también con figuras como sombreros, Claro que sí, la imagen del sombrero que se repite. claro. eh, Ah, claro. Yo delante, que cuando vi esa imagen de la sombra del niño, claro, pensé que había alguien detrás, pero no es, no es eso. Es que ese niño está como predestinado a llevar ese sombrero, el sombrero de la mamá, claro, de la ideología que le machaca. claro. Lleva el peso, ¿no? La El- sombra claro, claro. de la madre, esta madre como represora, ¿no? Sí, 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 Madre tan eh, discriminadora. claro. Y bueno, en términos así como de conexiones, yo les contaba que este libro lo había leído con personas adultas mayores también. Ya, ya, Y ellos hacían conexiones artísticas tremendas. Ahí yo descubrí varias cosas que yo no sabía, después las investigué. Pero claro, me decían, se parece a un cuadro de Magritte, ya, claro, el estilo, ¿no? Y como están los árboles podados con la forma del sombrero, Magritte perfecto. tiene un cuadro muy similar en que hace Ya, ese también una imagen parecida. ujú, Entonces, claro, ahí hay conexiones artísticas que uno puede hacer. claro, Las conexiones con el cine, ¿no? De King Kong, ¿no? claro. Este es un libro que tiene un montón de intertextualidad, ¿no? Eh, bueno, si uno empieza a mirar así como con detalle los monumentos del parque, tienen unas imágenes así muy sugerentes, ¿no? Que Sí, uno podría hacer sí, toda una interpretación, claro, conversar mucho sobre eso, ¿no? perfecto. Sí, sí, sí. Em, También ahí, cuando, esta idea de como cuando ya el niño con la mamá se va alejando, ¿no? Del parque, como que la ciudad se vuelve bien oscura, ¿no? Claro, Y es una ciudad oscura, ¿no? El parque también parece oscuro, parece como poco iluminado, pero es como, pero igual como están estos perros que juegan y como que igual está la alegría de los niños en el juego, sí, podría decir, claro, ahí hay una parte como, perdón, como luminosa, pero, sí, pero también contraste. está esta ciudad como más oscura, más, Sí, sí, ¿no? Eh, Otras cosas que llaman la atención aquí, bueno, porque como las imágenes son pequeñas, pero claro, al verlo en vivo es mucho más fácil, pero eh, algunas cosas que también llaman la atención. Por ejemplo, cada voz tiene una tipografía distinta, una letra distinta, ya, perfecto. ¿no? Entonces, también eso estaba pensado, ¿no? Entonces, claro, la letra que acompaña cuando habla la primera voz, que es la de la señora,
es como una letra así gruesa, grande, como mm, que tiene un peso, ¿no? Como que justamente ejerce ese peso ella, esa opresión sobre el niño, ¿no? La segunda voz, que es la de este padre que está buscando trabajo, también es una letra gruesa, ¿no? Que marca como también a un adulto, pero un adulto que está como en una situación como media oscura, entonces como que medio depresivo, pareciera como un poco, como que no, o sea, igual esa letra es también un peso, ¿no? Adultos que están como con un peso encima, ¿no? En cambio, cuando ya aparece la voz del niño, por ejemplo, casi ni se ve, porque es mucho más suave. Entonces, habla también como de la timidez del niño, ¿no? La tercera voz. Y el niño, este niño que es como con esta mamá tan opresora, ¿no? Entonces, incluso los elementos paratextuales, por decirlo de manera más técnica, van marcando eso. Entonces, la voz del niño, la letra, incluso es como más suave que casi ni se nota. Entonces va marcando esta como timidez del niño también, ¿no? Y la voz de la niña, cuando la cuarta voz, que es la voz de la niña, es mucho más marcada, pero el trazo es como mucho más alegre, ¿no? más El suelto, tono incluso que tiene la niña es como más alegre, ¿no? claro, más Como suelto, más suelto, exacto, como sí, más liviano y más alegre. Entonces ella, claro, ella se ríe, ve que este niño es como más tímido y el papá incluso había dicho, bueno, mi hija Mancha me alegró el día porque ella me hizo reír y aquí uno ve cómo ella también disfruta y se ríe, ¿no? Entonces, incluso la letra es una letra mucho más suelta, ¿no? Entonces, claro. son elementos que uno podría llamar la atención dentro del texto, ¿no? Ok. em, y ahí, como digo, uno puede hacer conexiones mucho con el cine, con el arte, con experiencias de mundo, ¿no? Seguro más de alguien ha conocido a una persona dominante y quizás tan discriminadora como la señora, esta del. Entonces, ahí, por lo menos con esas cuatro preguntas ya se podría generar una conversación, ¿no? Y si es un grupo grande, pueden aparecer muchas cosas y van a coincidir muchas de las respuestas, ¿no? O sea, ustedes mismos vieron ahí o sea, de inmediato no les gustó la señora. La primera voz cayó mal al tiro, no había vuelta que darle. Y seguro eso va a poder dar tema para una conversación, ¿no? O sea, seguro nosotros más de alguien ha podido conocer a una persona así de pesada, ¿no? Y esta diferencia entre el mundo infantil, los niños, un niño que es como súper tímido y una niña que es como muy alegre, todo ese tipo de cosas se pueden ir observando en este libro y se puede sacar un montón de lecturas, ¿no? De conclusiones. Entonces, eso sería un ejemplo muy básico para trabajar un libro como este con las cuatro preguntas básicas. Y en la medida que, como digo, vayan dándose las respuestas de los lectores, uno puede ir profundizando e ir yendo a preguntas más profundas, ¿no? Y generar esta posibilidad de comprensión, ¿no? Em, claro, en este caso yo también les hice anotar algunas cosas porque, claro, como lo estamos viendo por internet con la presentación, a lo mejor ahí ustedes no lo podían observar tan bien, pero entonces a uno lo puede hacer notar. Quizás este libro no es un libro tan adecuado para trabajarlo online, ¿no? Porque, claro, como que la ilustración es muy importante, es un libro álbum. Entonces, si no se nota bien, quizás puede no ser como tan eh,
aprovecharse bien, ¿no? Pero fíjense que con solo una, digamos, lectura general, ¿no? Pudimos como uno puede empezar ahí a trabajar y profundizar en los distintos niveles que por lo menos este libro ofrece, ¿no? Y así hay muchos otros, ¿no? Entonces, la alternativa puede ser leer en la misma sesión un libro corto, un texto breve como este, ¿no? Y trabajarlo de inmediato, o hacer la sesión para que se comente algo que se ha leído ya con anticipación o que ya han podido conocer previamente, ¿no? Y ahí, en ese sentido, ustedes pueden ordenar un calendario, armar como su plan lector de forma mucho más sistemática. Ok, entonces, bueno, voy a mandarles la grabación, ¿no? Ya son las 4:30, así que podemos ponernos de acuerdo para ver cómo lo hacemos para ya empezar la segunda parte del proyecto, que sería, como digo, poder trabajar con los niños y con los profesores y poder mostrarle a los profesores la metodología y que la vayan después ellos poniendo en práctica. Y también para que finalmente los niños puedan ir mostrando sus procesos con Ranopla, y vamos a poder, en la medida que los niños estén inscritos y en la medida que los profes también los inscriban, pueden ir sacando los puntos. Y ahí podemos hacer la recopilación para que los niños tengan el regalo, el premio que van a tener al final del proceso. Eso, bueno, no sé, Oscar, como estamos aquí cerca, quizás puede... Sí, yo estoy pensando justamente en que envié una nueva invitación a los profesores, Ujú, pero no obtuve respuesta. ¿ya? Eh, Sin embargo, estoy pensando que obviamente trabajarlo con las profesoras que ya están, pero que por algún motivo no se Ujú, unieron. ujú. Pero descansar también en Camila, que es la más joven del grupo, es la encargada del, Del CRA. del CRA. Ujú, Disculpe que me, me, sí, me sí. distraje por un asunto que tenía una reunión ahora, pero eh, la postergué. Eso yo creo que sería, por un lado, descansar, porque si los profesores no han tenido una actitud más receptiva, eh, yo creo que es por la serie de cambios y actividades que ha significado esta vuelta Sí, a, sin a duda. la escuela, ¿ya? Que se han visto también con dificultades porque según los protocolos, que ahora todo es protocolo, eh, esta fue la era de los protocolos. Eh, Resulta que no pueden permanecer más que un tiempo determinado. Creo que son 4 horas. Mm, ¿Ya? Entonces, y nosotros todas las reuniones, por lo tanto, las hacemos los días martes en la tarde, ya, que son las reuniones generales. ¿Ya? Y algunas las hacemos, digamos, de la misma forma, ¿ya? Pero es que son reuniones más con otros fines. ok. Yo lo que creo es que comenzar con Camila, ¿ya? ¿Ya? Convocando algunos profesores, ligando este trabajo al que comentaba al principio, sobre este trabajo de trabajar la habilidad de reflexionar, que me parece ideal, ya como recurso, juntar ambas cosas, lo que les parecería también, yo creo, a todo el mundo bastante, eh, bastante, digamos, atingente a lo que se pretende. Ujú, Y eh, sería como algo no externo ni que le significara eh,
mayor trabajo, entre No, claro, comillas, claro. ¿ya? Que esa es como también Ujú. una frase que siempre se Bueno, yo que habita en las mentes. sí, por supuesto. Eh, yo creo que yo, o sea, Y si junto usted con me ello autoriza, a los niños, digamos, ya empezar a involucrar a los niños. difundiendo en los cursos ya la creación de los clubes. Ya. ¿Ya? Yo creo que eso habría que hacerlo de esa Eh, forma. Tal vez la próxima semana yo me puedo poner de acuerdo con Camila y, y visitar la escuela y ahí empezar a, a ver eh, para ayudarla a ella y luego organizar las sesiones. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Oscar? ¿Me escuchó? Ah, sí, sí, claro, Ya. claro. Durante la próxima Sí, semana, o sea, voy a sí, escribirle a Camila para ponerme de acuerdo con ella. sí, también voy a ver ese tema, Ujú. porque tampoco vienen todos los días, No, claro, por eso ¿ya? creo, por eso Vienen, tenemos claro, horas restringidas y solo vienen los que le toca venir, por lo tanto, son distintos, digamos, por lo tanto, algunos son los que más se repiten, normalmente lenguaje y matemática, ya. ¿ya? Que tienen más horas. Pero eso es más o menos lo que tengo pensado como para empezar, pero empezaríamos ya en la próxima semana. Toda semana. Ya, Sí, sí, me pongo tanto de con acuerdo profesores con... como con niños, Perfecto. claro. Y ahí voy a buscar un día que sea más adecuado para que tú puedas venir acá a conversar con los profesores y explicarles que la experiencia está instalada en la escuela, Ujú, ¿ya? Y que aquellos que no quieran trabajar o que les parezca que es mucho más trabajo, de todas maneras lo vamos a hacer con Camila, ujú. Muy ¿ya? bien, Sí, bien. sí. Sara dice que nosotras tenemos que activar las claves, ya, perfecto. Y ya lo coordinamos para tenerlas en estos días y los docentes están solo hasta mediodía, ya. Y con término de trimestre nos atrasamos, ya, sí, me imagino. Sí, eso es en todos lados. Claro. Sara, entonces también la puedo llamar la próxima semana o escribirles a ti y a la directora Geraldine para hacerles una visita. Yo me puedo quedar y ir en la mañana a la escuela y estar un ratito ahí porque también para mí es importante conocer la escuela, ¿no? Porque como que también para ir de a Sí, poco, porque sé que todo esto se ha atrasado. Entonces, por lo menos para hacer una visita a la escuela y conocerla, que también eso es sí, para mí es importante y sí, compartimos eso. Si dice, por favor, dice, te agradecería, creo que es importante. Así que bueno, me pongo de acuerdo con ustedes para la próxima semana y ahí yo me coordino para ir a Rengo y quedarme, tal vez, no sé, ahí lo veo cómo lo puedo hacer y, y ahí empezar a hacer una visita por lo menos para que ya eh, coordinemos más adelante el trabajo con los profesores y los niños, ¿no? Y quizás ahí ya en vivo poder organizar con los profesores una reunión tal vez para explicarles mejor la metodología a ellos y que la vayan poniendo en práctica. ujú. Muy bien, les agradezco a los dos, qué bueno que pudieron estar. Me gustó el cuento. ¿Les gustó el cuento? Buen regalo, buen regalo. Buen regalo, ya. Eh, Es un libro bien interesante. Bueno, la escuela Apalta me había pedido varios libros de este autor para Ranopla, para que los incluyéramos en el plan lector de Ranopla, o sea, digamos, en el catálogo de Ranopla. Así que me imagino que deben ser libros que leen en la escuela, entonces por eso también elegí, porque como me habían pedido varios otros, no estaba incluido este, así que por eso lo elegí, ya, pero creo que es un autor bien interesante. Él es un ilustrador del Reino Unido, es inglés, ya, se llama Anthony Brown, y él, claro, algo que a usted le llamaba la atención, Oscar, esto de que los personajes eran gorilas, eran simios, eso es algo de él, ¿no? El ilustrador tiene esa característica. ya, Todos sus libros son ilustrados con los personajes humanos, pero
simios. Entonces, Perfecto. es su, digamos, su sello personal. Así que es bien interesante. Ahora él tiene toda una razón, explica esto, ¿no? Porque él es como muy defensor de los simios, de los gorilas, ha hecho muchas Ya. campañas, ha participado en esa campaña de defensa de animales, de esos animales en particular. Así que por eso él los incluye mucho en su obra. Bueno, entonces dentro de la próxima semana me comunico con ustedes para entonces ver cómo de a poquito vamos organizando la segunda parte del proyecto y de todas maneras díganle a sus profesores que los materiales están en la Academia Ranopla, que si quieren descargar, ahí están las presentaciones y también dejo colgadas las clases, ¿no? Y fuera de que las envío por correo electrónico para que tengan el respaldo. ¿Ya? Ujú. Me despido, Listo, pues. muchas gracias, Un gusto, un Lorena. gusto compartir con ustedes y nos estamos viendo entonces. Chao, Sara. Un gusto también. Chao, Sara, Que buenas estén bien, tardes, que estén muy bien. muy bien, muchas gracias.